puede que resulte inapropiado abordar situaciones absurdas, casi cómicas, dentro de episodios tan trágicos como lo son las guerras. Sin embargo, la confusión casi surrealista que generó el hecho que hoy abordamos lo terminó convirtiendo en anécdota. Hoy presentamos la cápsula titulada El Gran Reducto, una victoria involuntaria dentro de la gran batalla de Borodino. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Todo sucedió durante la campaña rusa en las guerras napoleónicas allá por el año de 1812. Ocurrió que las tropas del ejército imperial francés, comandadas por Napoleón Bonaparte, no se les ocurrió otra cosa que conquistar la Gran Rusia. Pero pongámosles en antecedentes. Todo había comenzado en 1807 cuando el afrancesado Manuel Godoy, ministro universal del Borbón Carlos IV, rey de España, le convence a su majestad de enviar tropas para ayudar a Napoleón en su bloqueo contra Inglaterra, hasta que en 1808 las ansias expansionistas de Bonaparte le llevan a entrar en territorio español con la excusa de ir a invadir Portugal, que era aliado de los ingleses. Y para evitar equívocos, en la misma frontera, Napoleón hace presa a toda la familia real que se presentaba en comitiva para recibirle. Por supuesto, invade toda España, a excepción de la ciudad de Cádiz. Pero desde el 2 de mayo, el pueblo español se levantó en armas contra el invasor y como reflejo, las tropas españolas que enviaran para reforzar el ejército francés, acantonadas en Dinamarca y comandadas por el marqués de la Romana, se comenzaron a repatriar hacia España, ayudadas por la flota inglesa para luchar contra el invasor. En total, unos 9.000 soldados lograron huir, pero 2 de los regimientos, el Asturias y el Guadalajara, quedaron en tierra y fueron arrestados por los franceses y utilizados en labores de guarnición y fortificación lejos de las fronteras españolas. Llegado el momento, a los que quisieran abandonar la reclusión, Francia les dio la opción de incorporarse al ejército. La aceptación debió ser unánime, así como la intención de desertar en cuanto pisaran territorio español para incorporarse a las milicias patrióticas que luchaban para expulsar a los franceses, sin sospechar siquiera que Napoleón, que de inocente no tenía un pelo, los llevaba integrados en la Grande Armée para la campaña de Rusia. Hasta el momento el avance había sido imparable. Para tan ambiciosa empresa, Napoleón recurrió a prisioneros de diferentes nacionalidades. 4 batallones compuestos por unos 4.000 españoles, mandados por el general Juan Quidelán, componían el regimiento que llevaba por nombre José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, impuesto como rey de España después de invadirla y a quien todos llamaban Pepe Botella. Por aquel tiempo las batallas y en definitiva las guerras las solía ganar el ejército más numeroso. El francés en esa campaña era el más grande jamás visto en la historia de Europa. 500.000 hombres, 250 batallones de infantería, 317 escuadrones de caballería y 587 piezas de artillería. La primera deserción en masa la protagonizaron 133 españoles tras disparar a su oficial francés, pero fueron capturados y fusilados más de la mitad. El resto siguió leal al ejército francés en su camino hacia Moscú, pero esperando la oportunidad para pasarse a las filas cruzas, por aquello que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En definitiva, Francia era tan enemigo de Rusia como de España. Napoleón avanzaba hacia el este sin oposición y el 5 de septiembre, 10 semanas después de atravesar la frontera rusa, el ejército del general Mikhail Kutuzov, era un general tuerto de 67 años, plantó cara al ejército francés en un lugar bastante defendible llamado Borodino, a orillas del río Moscova, a poco más de 100 kilómetros de Moscú. Allí fortificó las orillas y mandó construir varias elevaciones donde ubicó a sus 120.000 hombres. Y aunque las tropas francesas se encontraban exhaustas y muchos de los hombres enfermos, incluso el propio emperador estaba aquejado de fiebre, era la oportunidad esperada por Napoleón y sin dudarlo envió un ataque frontal esperando romper enseguida las resistencias rusas y obligar al zar Alejandro a negociar la rendición para concluir la guerra.
pero la determinación rusa ofreció una inesperada resistencia heroica contra el invasor. Napoleón, junto a su Estado Mayor, divisaba con su catalejo desde una colina todos los movimientos de la batalla. Constataba contrariado cómo en el frente que acometía una zona llamada el Gran Reducto, sus tropas retrocedían sin haber logrado el objetivo. Cuando reparó en que uno de los batallones se lanzaba al ataque de forma suicida contra el enemigo, sin sospechar siquiera que en realidad era el batallón de los españoles que lo que querían era hacer una deserción en masa. Pero en medio de aquellas nubes y con el desorden, el fragor de la batalla, los gritos en español para que les abrieran la fila de los rusos eran confundidos con valerosas arengas. Viendo Bonaparte tan brava arremetida y en medio de los Vive la France de su Estado Mayor, alguien le informó que se trataba del regimiento español. Y luego de ponderar su arrojo, decidió que aunque fueran españoles, luchaban con uniforme francés y no podía abandonar a su suerte a esos 400 héroes. De manera que, enérgico, ordenó de inmediato al legendario mariscal Murat apoyarlos con una de sus temibles cargas de caballería. El afamado escritor Arturo Pérez Reverte escribió La sombra del águila, una novela corta que ficciona este hecho histórico utilizando un humor ácido, al tiempo divertido y trágico, con una mordaz interpretación de la guerra, saltando rasgos de la condición humana, como el heroísmo anónimo o el patriotismo desmedido, visto en dos perspectivas, la de Napoleón desde lo alto de la colina y la del soldado desde el campo de batalla, la sombra del águila. El águila es Napoleón y toda su gloria, y la sombra, pues esos españoles desarrapados tratando de sobrevivir para volver a su patria. Pérez Reverte dice algo así: un solitario, patético y enternecedor batallón avanzaba en buen orden, águila al viento, erizado de bayonetas en línea recta hacia el enemigo. La respuesta era sencilla. En medio del desastre del flanco derecho del ejército napoleónico, los 450 españoles no efectuábamos en rigor un acto de heroísmo. Aprovechando el barullo de la batalla, en buen orden y banderas al viento, el batallón se estaba pasando al enemigo, con 2 cojones. Debió suceder algo insólito, pero comprensible. Los artilleros rusos, tratando de detener a esos enemigos que se les vienen encima a la carrera y gritando como posesos. Eso primero. Luego después ven a la caballería que les alcanza protegiendo los flancos y ya casi entrando todos en tropel, algunos rusos comienzan a huir, pero el resto, a ver correr a los de adelante, los imitan y una fila contagia a la otra, a la que le precede y a la que le precede, y al final se produce una desbandada general. La caballería, orgullosa y triunfal, se detiene, pero los españoles siguen tras los rusos para entregarse, de manera que si los unos corrían, los otros volaban, y Napoleón, mirando admirado desde su atalaya la furia española, y Murat, que ve a la infantería perseguir al enemigo, no le queda otro remedio que continuar la persecución tras ellos hasta que los rusos al final atraviesan el río Moscova. En cualquier caso, esa escaramuza estuvo insertada dentro de lo que pasó a la historia como la Gran Batalla de Borodino, en la que se dispararon 120.000 balas de cañón y 300.000 cartuchos, provocando más de 70.000 muertos, casi 30.000 franceses y más de 40.000 rusos, que el compositor Piotr Tchaikovsky inmortalizó con su famosa obertura que lleva el mismo nombre del gran acontecimiento bélico, reflejando magistralmente en su partitura el fragor de la batalla, en la que surgen por momentos notas del himno francés o ruso, representando la toma y pérdida de posiciones durante el combate. Lo cierto es que los rusos retrocedieron y la victoria fue inequívocamente francesa, pero relativa, ya que el 15 de septiembre, es decir, una semana exacta después de la victoria de Borodino, Napoleón entraba en Moscú, pero si esperaba una entrada triunfal con una capitulación en regla del emperador Alejandro, que aceptara sus condiciones pues para poner fin a la guerra y todo esto, debió decepcionarse, porque su depauperado ejército lo que encontró fue una ciudad vacía y asolada por los incendios provocados, sin ningún abastecimiento para su hambrienta tropa.
Napoleón Bonaparte enseguida comprendió lo pírrica que había resultado su victoria y la encrucijada en la que estaba metido. El implacable invierno ruso se les había echado encima y Moscú no representaba refugio alguno. El gobierno ruso se había trasladado a San Petersburgo y no aceptó la misiva de entendimiento que un correo francés le hizo llegar directamente al zar, por lo que el corso debió dar orden inmediata de regresar, desandando los 3.000 kilómetros que les separaban de París. Pero ahora, con su ejército muy mermado y con los rusos acosándolos a cada momento. Sin duda, la campaña rusa representó el principio del fin de la gesta napoleónica. En cuanto a lo que quedaba del regimiento español en la dramática retirada, pues estuvo destinado en el lugar más peligroso y vulnerable, es decir, la retaguardia, en la que, además de luchar contra el frío, el hambre y el agotamiento, sus soldados eran los primeros en caer ante las arremetidas del ejército ruso, con unos soldados acostumbrados a los rigores del clima y conocedores del terreno. En Smoslenko, por ejemplo, el mariscal Ney, quien estaba al mando, pues les obligó a partir 24 horas después del grueso del ejército francés para frenar a los 40.000 soldados rusos que se les echaban encima, con el fin de dar cierta ventaja a las columnas francesas, y sin embargo, cuando todos los daban por aniquilados, pues llegaron después de haber logrado romper el cerco. Aún así, el estar en tan delicada posición tuvo también su ventaja. Muchos encontraron el momento de pasarse a las filas rusas, como sucedió en el barranco de Krasnov, donde don Rafael de Llanza se vio como único jefe de la columna, y cuando vio acercarse a un oficial ruso en son de paz para ofrecer trato humanitario si se rendían, Llanza le confiesa que solo era un desgraciado español. No le dejó continuar, comunicándole que su padre, el general ruso príncipe de Kalestín, no hacía prisioneros a los españoles porque eran aliados. Hubo algunos que se quedaron en Rusia. Otros, después de 6 años fuera de su país y miles de kilómetros recorridos a pie, lograron regresar repudiados por los franceses como es natural, pero también en muchos casos por los propios españoles, que les atildaban de afrancesados pues por haber luchado con uniforme galo bajo el odiado ejército de Napoleón que ellos habían logrado vencer en España después de varios años en lo que se llamó la Guerra de la Independencia. Por esa razón, muchos de aquellos repatriados ocultaron su historia y rehicieron sus vidas lejos de su lugar de origen. No obstante, tan singular y atípico acontecimiento merece ser recuperado y expuesto como una tragicómica anécdota de la historia.